Saludo cordial desde la Facultad de Ciencias Políticas y Gobierno. En esta ocasión vamos a conversar en el marco de lo que hemos denominado Cátedra Abierta sobre las elecciones legislativas y subnacionales en El Salvador. Para cumplir con ese propósito, pues nos acompañan dos excelentes panelistas y es Mónica Alexandra Linares y también nos acompaña Karen Estrada. Ellas, por supuesto, van a estar conversando desde su experticia sobre cuáles son, de alguna manera, esos detalles propios del sistema político de El Salvador, del sistema de partidos y en general de los procesos políticos, con un objetivo y es que tanto estudiantes como docentes o quienes se conectan a esta charla tengan herramientas conceptuales y de análisis para poder hacer ejercicios comparados y mirar de alguna manera cuál es el rumbo en estos temas de procesos electorales en América Latina. Nos va a acompañar también moderando este conversatorio el doctor Diego Botero, que es docente de esta cátedra de análisis electoral y de partidos políticos, en la cual precisamente se enmarca este conversatorio. Entonces, como siempre, es un gusto saludarlos, darles la bienvenida a la Facultad de Ciencias Políticas y Gobierno, por supuesto, a nuestras invitadas. Espero que podamos en algún momento, cuando pase todo este tema de la pandemia, poderlas tenerlas de manera física, en persona, en nuestra universidad, para seguir haciendo este tipo de ejercicios académicos. Entonces, bienvenidos y bienvenidas y espero que se disfruten este conversatorio sobre las elecciones subnacionales y legislativas en El Salvador. Bueno, muchísimas gracias, profesor Oscar. Efectivamente, para mí es un gusto saludar a nuestras invitadas y también a todos y todas las y los asistentes que se están conectando en este momento a pues, este conversatorio sobre las elecciones subnacionales que se presentaron recientemente en El Salvador. Como bien lo comentaba el profesor Oscar, tenemos hoy dos invitadas muy importantes y a quienes les agradecemos su participación en este espacio. Nos acompaña la profesora Mónica Alexandra Linares. Ella es socióloga de Ozarks University y es maestra en estudios políticos y sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y además de ello es investigadora académica en Flaxo, Salvador. Y por otro lado nos acompaña la profesora Karen Estrada, quien es licenciada en Artes Plásticas por la Universidad del Salvador y maestra en Ciencia Política por la Universidad Centroamericana José Simeón Caña. Además de ello, es integrante de la red de politólogas y colaboradora del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina del Instituto de Ciencias Jurídicas, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Así que, pues bueno, apreciadas profesoras, para nosotros es un gusto saludarlas y un honor tenerlas acá en este espacio que efectivamente se ofrece desde la Cátedra de Partidos Políticos y Análisis Electoral en contribución a el modelo de cátedra abierta que estamos promoviendo desde el Programa de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga. Es muy grato, ya se nos están conectando muchos de nuestros estudiantes, así que pues nada, bienvenidas de nuevo, reitero la bienvenida a la UPB y pues para nosotros es un gusto saludarlas. Quisiera que nos saludaran, por favor. Bueno, muchas gracias, Diego y Oscar, por la invitación. Y sí, estamos gustosas de estar aquí hablando un poco de las elecciones y lo que ha pasado en estos días por aquí. Buenos días a todos y todas. Es un gusto participar en este conversatorio también con Karen y muchas gracias por la invitación a Diego, a Oscar, a Camilo. También será un gusto compartir algunas reflexiones de lo que ha pasado por estos rumbos para que podamos intercambiar sobre las realidades de nuestros países. Pues bueno, precisamente en función de ello, pues para nosotros es muy interesante que podamos revisar o que podamos conversar sobre el proceso electoral que recientemente se ha dado en El Salvador, porque el sistema político salvadoreño tiene unas particularidades que se hacen muy interesantes, pues para nosotros como investigadores, como profesores, como estudiantes, en el marco de esos análisis comparados que hacemos de manera
pues a partir de las particularidades de los sistemas de partidos. El Salvador ha tenido una trayectoria muy interesante porque pues posterior al proceso de paz pues, que se vivió en el país, el sistema político salvadoreño se ha caracterizado por tener unos niveles de estabilidad bastante interesantes. Es decir, como que a diferencia de muchos de los otros sistemas políticos de otros países, el sistema político salvadoreño no colapsa, ¿cierto? En la década de los 90, como sí colapsó en otros lugares, y ha generado unos espacios de participación bien interesantes. Y ello es muy importante verlo a la luz de las particularidades que tiene pues, la sociedad salvadoreña en términos de sus rasgos relacionados con la población salvadoreña que vive fuera del territorio salvadoreño, las características propias de la economía salvadoreña, una economía que pues, en una época estuvo muy centrada en la producción de café, pero pues que bueno, ha tenido unos altibajos pues que son bien interesantes en términos de El Salvador como un objeto de estudio, como un estudio de caso, toda una situación de posconflicto que se llevó a cabo a partir de los acuerdos de paz, lo cual para nosotros como colombianos que también estamos en ese proceso de construcción de paz, que estamos también en ese proceso de construcción o de reconstrucción de nosotros como sociedad a la luz de la afirmación de una cultura de paz que nos permita un futuro diferente al que estamos acostumbrados en medio de situaciones de conflicto. Pues bueno, tener esa comparación con El Salvador me parece algo muy, muy, muy interesante, además por la amplitud del sistema político salvadoreño, es decir, toda esta caracterización que se logra después de los acuerdos de paz, en términos de la aparición de nuevos partidos y de la participación de ciudadanos salvadoreños que residen en el territorio, que residen fuera del territorio, ¿cierto? En las dinámicas políticas y electorales del país, pues es un asunto muy, muy interesante y que vale la pena discutir. Así que antes de darles la palabra y agradeciéndoles de nuevo su presencia en este espacio, pues quisiera que nos brindaran una contextualización precisamente un poco al respecto de lo que he comentado, un poco al respecto de lo que es el sistema político salvadoreño, porque creo que es un caso de análisis que nosotros debemos tener presentes y además que se hace fundamental comprender cómo estas elecciones intermedias impactan en las elecciones presidenciales, cómo se generan ciertas dinámicas con el gobierno nacional actual de El Salvador, el gobierno que lidera, pues que dirige el presidente Bukake, y pues también el impacto que tiene todo esto en los vecinos de El Salvador, en Centroamérica como región y también en Sudamérica. Así que pues adelante, las escuchamos. Bien, aquí yo quisiera empezar con un poco de contexto, si me pudieras compartir la función para poder compartir mi pantalla. Bien, se ve, ¿verdad? Sí, ahí ya estás compartiendo, ya la podemos ver. Perfecto. Solamente pues unos puntos básicos para que puedan conocer el sistema político salvadoreño. Bueno, para empezar, estamos situados en Centroamérica. Ahí les puse un mapita. A la izquierda en el mapita pues está en color rojo El Salvador, para que puedan ubicarlo. Somos pues el país más pequeñito de América Latina, creo que a excepción de Haití. Y bueno, está conformado por 14 departamentos, que creo que no sé si allá serían provincias. Bueno, ustedes ahí me comentan. Tenemos un sistema político, bueno, y tenemos 262 municipios. Somos un país bastante pequeño, estamos pues fragmentados en la administración territorial política de manera grande, ¿verdad? Con 262 municipios. Contamos con un sistema político republicano, democrático y representativo. Tenemos pues una democracia representativa, como la mayor
parte, bueno, de países, ¿verdad? En la región, en el sentido que, pues, elegimos representantes, ¿verdad? Que son, pues, el presidente o la presidenta, los diputados, diputadas, para que puedan representar los intereses, ¿verdad?, de la población. Tenemos, pues, la separación de los tres órganos de Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y Judicial, como un sistema de pesos y contrapesos. Y tenemos también un Ministerio Público, que son instituciones que ejercen también contraloría sobre el accionar de las instituciones del Estado, que son la Fiscalía General de la República, que se encarga de la investigación del crimen, de la persecución e investigación, la Procuraduría General de la República, que se encarga de labores de cuidado y procuraduría, pues, de, del sistema, relacionados al sistema social, y tenemos la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que como bien lo dice su nombre, pues su papel es velar por los derechos humanos. Y para explicarles un poco del cómo funciona nuestro sistema electoral, bueno, tenemos el Tribunal Supremo Electoral, que es el ente rector en materia electoral en el país, que su función es básicamente encargarse de todo lo relacionado a las elecciones, desde la convocatoria, la organización y, bueno, los escrutinios, ¿verdad? Preliminar, final. Como mencionaba Diego al inicio, es importante resaltar que en El Salvador tuvimos una que duró 12 años. Inició en 1980 y finalizó en 1992 con la firma de los acuerdos de paz. A partir de la firma de estos acuerdos de paz se crearon muchas instituciones, entre ellas el Tribunal Supremo Electoral, y entonces ese mismo año asumió las funciones. También tenemos, para explicarles así, que ustedes puedan conocer un poco de cómo funciona ese sistema electoral, tenemos juntas receptoras de votos. Durante las elecciones, pues están conformados por ciudadanos, ciudadanas y vigilantes representantes de los partidos políticos. Esto con el objetivo de que se pueda ejercer un control durante el proceso de votación. Y también están presentes instituciones como la Policía Nacional Civil, la Fiscalía y otros, y observadores. Es importante mencionar que las elecciones presidenciales son cada 5 años en El Salvador, y tenemos las elecciones legislativas, municipales, que creo que en este conversatorio se han denominado subnacionales, pero lo más común para nosotros es municipales, y también se eligen diputados y diputadas para el Parlamento Centroamericano, el cual es un ente pues regional que también tiene pues sus diputaciones. Entonces, esos tres se eligen cada 3 años. Entonces, es interesante, ya vamos a ir discutiendo más adelante qué implicaciones tiene esto, que sea pues un periodo más corto entre los periodos presidenciales. Y también es importante mencionarles que los partidos se han dado avances importantes en el tema electoral en los últimos años, y uno de ellos, bueno, dos les podría mencionar, son que los partidos políticos tienen elecciones internas para elegir a los candidatos a la presidencia, que eso pues es un avance democrático en el sentido en que la militancia puede elegir a sus representantes, a presidente o presidenta. Y otro avance importante es que estamos votando por rostro, es decir, antes se votaba solamente por la bandera, y ahí los partidos políticos podían elegir qué diputados, diputadas ponían, ¿verdad? Ahora se vota por el rostro de los diputados y diputadas. Hay diferentes modalidades, pero una de ellas es votar por rostro, lo cual también es un gran avance, porque ahora eso exige que los diputados, candidatos y candidatas a diputados, diputadas, tengan que formular sus propuestas, porque tienen que darse a conocer y la población tiene que pues elegirles si quieren, ¿verdad? Por su rostro. Bueno, por ahí me quedaría por ahora. Ya, la palabra Karen. Quisiera compartirles
un poquito para hablarles un poco más del contexto de los partidos que tenemos actualmente. Ya te Sí. doy, ya te estoy Ok, dando. Listo, ya puedes compartir pantalla. sí. La miran por ahí. Sí, ya, se ve perfecto. Ok. Bueno, con respecto a los partidos, actualmente tenemos 10 partidos políticos que son los que vemos aquí, las banderas, ¿verdad? Entonces, el sistema de partidos que estaba hasta este día, bueno, la actual legislatura llega hasta el 30 de abril de este año y a partir del 1 de mayo entran los nuevos diputados y nuevos consejos municipales. Entonces, para hablarles un poco cómo llegamos hasta aquí con los partidos, los que vemos en la primera línea son los conocidos, bueno, y estos dos también, son los conocidos como los partidos tradicionales, ¿verdad? Entonces, tenemos el FMLN, que se conformó en los años 80, que reunió las 5 grandes organizaciones populares que conformaron la guerrilla en su momento, ¿verdad? Como dijo Mónica, tuvimos una guerra civil de 12 años que inició en los 80, entonces a partir de los acuerdos de paz, uno de los acuerdos políticos fue que ellos se conformaran en un partido político. Entonces son partido político desde entonces hasta la fecha. Tenemos el partido Arena, que se conformó a inicios de los 80 también en medio del conflicto armado y ellos representan la derecha neoliberal en el país y el FMLN la izquierda. Entonces, a partir de los acuerdos de paz se consolidó este clivaje izquierda-derecha, ¿verdad? En el sistema de partidos y son los que habían tenido el gobierno hasta el 2019. Fueron 30 años del gobierno de derecha, de Arena, y luego 10 años del FMLN. También tenemos estos dos partidos que son el Partido de Concertación Nacional, antes Partido de Conciliación Nacional, que nació también en el contexto de los 70s, que en su momento era una gran fuerza de partidos, pero que apoyaban mucho el y luego tenemos el PDC, que en su momento era el opositor al PCN, ¿verdad? Entonces era como el antimilitarismo en ese momento. Ahora se han convertido en partidos bisagra a partir después en tiempo de la posguerra, ¿verdad? Entonces son con quienes siempre había tenido consenso tanto el FMLN como Arena para conseguir sus acuerdos dentro de la Asamblea Legislativa, al igual que el partido Gana, que es este que vemos aquí, que antes tenía otros colores y otra imagen, como lo vamos a ver más adelante, era naranja y azul su bandera, y bueno, existe desde los 2010, nació de la derecha, ¿verdad? Fue un desglose de ciertas personas que salieron de Arena y conformaron este nuevo partido y llevaron en su momento de candidato al expresidente Saca, que fue presidente de Arena anteriormente. Y luego se conformó en este partido formalmente que gana. Entonces también se convirtió en un partido bisagra y ahora actualmente es gran aliado del partido Nuevas Ideas, que es este que vemos aquí, y también el partido de Cambio Democrático, que antes, bueno, en sus estatutos está que es una izquierda moderada, pero actualmente vemos que es otro de los grandes aliados y que ha hecho coaliciones con Nuevas Ideas en consejos municipales y en Parlacen también. También tenemos Democracia Salvadoreña, que es un partido bastante pequeño y que usualmente ha hecho coaliciones con Arena, que también ha salido, es un partido de derecha. Y los dos nuevos que nacen, bueno, que es su primera participación en legislativas, es tanto Nuevas Ideas, ¿verdad? Nuestro Tiempo y Vamos. Em, Nuestro Tiempo y Vamos, como lo vamos a ver la parte de los resultados, sí consiguieron una diputación cada uno
Y Nuevas Ideas es quien ganó la mayor parte de los escaños en esta ocasión. Algo también que es necesario sa- destacar es que Ghana, con sus colores, digamos, es bastante similar. ¿Verdad? Y aquí tenemos la N. Porque en el 2018, que el presidente Bukele salió del partido FMLN porque él tuvo estuvo tal de oportunidades, una en Nuevo Cuscatlán y otra en San Salvador. Y estando como alcalde de San Salvador, fue expulsado del partido FMLN por razones de conflictos políticos que habían al interior del partido. Y luego él decidió correr por la presidencia en ese momento y estuvo buscando conformar un partido que es el actual Nuevas Ideas, pero no pudo inscribirse a tiempo para correr por ese partido. Entonces, él decidió primero buscar Cambio Democrático como su partido. Tampoco resultó, porque en ese momento estaba un conflicto de por no tener el porcentaje adecuado, estaba como en proceso de cancelación ese partido por parte del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, para evitar que el tiempo se le pasara, digamos, para el momento de la inscripción para las presidenciales en 2019, decidió correr por Ghana. Entonces, para correr por Ghana, se decidió a partir de ese momento cambiar los colores, ¿verdad? El cian característico que caracteriza a la persona del presidente, y luego el símbolo de la golondrina, y bueno, muchos simpatizantes del presidente Bukele se le llaman golondrinos actualmente, ¿verdad? Incluso ahora que existe este partido de Nuevas Ideas, que es el partido oficial del presidente. Eso es por el momento como para ubicarlos en contexto, y luego más adelante vamos a ver cómo queda conformada la nueva asamblea y cómo es el mapa de los consejos municipales. Por ahí me quedaría ahorita. Perfecto, muchísimas gracias. Yo quisiera hacerles una pregunta en función de lo que acaban de comentar, en función de pues, esa explicación o esa contextualización que nos han brindado del sistema político salvadoreño, y es en relación a las elecciones intermedias y a las elecciones subnacionales. Es decir, cuáles son los resultados actuales del anterior proceso electoral, cómo funcionan esas intermedias que hay en, en el, en el sistema político salvadoreño, y cuál sería ese contexto de grandes ganadores, de grandes triunfadores en este proceso electoral de cara a las dinámicas nacionales que de una u otra manera impactan en el contexto regional centroamericano. Em, no sé si Mónica empieza o yo. Sí, yo puedo empezar. Bueno, Eh, ya ok. hablando un poco sobre los resultados. Bueno, igual quisiera mostrar un gráfico que nos permita ver el histórico de cómo han sido las elecciones desde el 94. Voy a compartir. Ya te estoy dando, ahí ya tienes, ok, sí, Ahí está, ahí perfecto. ya Bien, tienes, ya se está viendo. bueno, para contextualizarles sobre estos resultados, quiero mostrarles este gráfico. eh, Porque acá podemos apreciar cómo ha sido la evolución de las elecciones, tal como lo había estado mencionando y explicando Karen al inicio. Acá está desde el año 1994 hasta el 2019. Todavía no se han incluido los datos de esa elección. Pero acá, como pueden ver, teníamos una tendencia muy marcada de polarización política entre los dos partidos tradicionales históricos que les mencionaba Karen, que es Arena y el FMLN. Arena es el de la banderita tricolor y el FMLN, pues, de la bandera roja.
Entonces, como pueden ver, es muy evidente que había una gran polarización y eran los partidos que obtenían la mayor cantidad de votos. Ahora bien, ya cuando nos vamos acercando al 2012, que es posteriormente a la creación de Ghana, a la fundación de Ghana como partido político, ya vemos que Ghana empieza a incidir y a aparecer en el escenario político, que es la bandera anaranjada que les comentaba Karen, que esa era la bandera original. Entonces, podemos ver que, bueno, en el 2000 hay una gran diferencia si vemos las elecciones de 2014, las elecciones presidenciales, porque acá nos tuvimos que ir a la segunda vuelta y acá, si pueden ver, ahí fue un punto bien evidente de polarización en el sentido que los dos partidos obtuvieron casi la misma cantidad de votos, solo tuvimos una diferencia de unos 6.000 votos a favor del frente. Y así fue como ganó Salvador Sánchez Serén, que fue el segundo presidente del partido FMLN. Ahora bien, hablando de la última elección previa, antes de esos resultados, aquí quiero mostrarles cómo va cambiando la tendencia. Si se fijan, pues podemos ver una gran barra de color celeste, que es la bandera de Ghana, que era lo que les explicaba Karen, que Ghana, o sea, eso a mí me parece como sumamente interesante como estudio, o sea, caso de estudio a nivel de ciencias políticas, porque este partido tuvo que cambiar su identidad a nivel de bandera, su identidad partidaria, para poder hacer que las personas lo identificaran que era de Bukele. Porque como les mencionaba Karen, Nayib Bukele fundó Nuevas Ideas, pero como no le alcanzó el tiempo, no pudo correr por ese partido, tuvo que aliarse con ese partido Ghana y Ghana como que adoptó una identidad parecida a Nuevas Ideas para que la gente pudiera identificarlo, ¿verdad? Entonces, es bien interesante y aquí vemos, o sea, el primer gran resultado contundente como un antecedente previo directo de esas elecciones, porque en el 2019 que ganó Nayib Bukele, o sea, ganó con una diferencia exorbitante de votos. Y los partidos históricos quedaron muy por debajo en número de votos. Acá, como pueden ver, destaca en sobremanera el declive, ambos tenido un declive, los partidos históricos, sin embargo, destaca el declive del partido de izquierda, del FMLN, desde el 2014 al 19 fue perdiendo un caudal de votos constantemente. Entonces, y cuando veamos los resultados de esta elección recién pasada, se van a dar cuenta que eso se mantuvo, incluso se agudizó profundamente. Bueno, eso quería como mostrarles para tener como el antecedente, ustedes pudieran observar cómo había sido la evolución y las tendencias políticas a nivel de elecciones presidenciales y legislativas también acá en el país. Y ahora pues les cedo a Karen para que pueda mostrar cuáles son los resultados de esta elección. Bueno. Sí, Listo, me Karen, compartes. Ya está. Ya, ahí está. Voy. Bueno. Esta solo para mostrarles un poco un ejemplo de cómo eran las papeletas para estas elecciones. Estas son las papeletas. Esta es para la Asamblea Legislativa para el departamento de San Salvador, que es nuestra capital, y que tiene la circunscripción más grande. Aquí las circunscripciones para Asamblea Legislativa coinciden con los departamentos, ¿verdad? Son 14, como dijo Mónica. Y en el caso de San Salvador, la circunscripción más grande, que tiene 24 diputaciones. En total son 84 diputaciones las que iban en competencia. Y aquí vemos el tema del voto por rostro, ¿verdad? Está la bandera arriba, entonces la forma de votar era por bandera, por rostro. También son listas abiertas que podía, lo que llamamos aquí voto combinado o voto cruzado,
que si no nos pasamos de las 24 caras o de las que corresponden a cada circunscripción, podíamos marcar una cara incluso de cada partido si nosotros quisiéramos. Aquí está para el Parlamento Centroamericano Parlacen. Estas sí son a nivel nacional, ¿verdad? Es la misma papeleta para todos. Y vemos los partidos que corrieron, no corrieron todos. Primero, hay otra cosa que es bastante importante destacar, que en esta categoría del Parlacen casi siempre prevalecen los votos nulos, porque en la cultura política salvadoreña se considera que el Parlacen, al no tener ninguna legislación vinculante realmente o una aprobaciones de normas que sean afirmativas para los países de Centroamérica, sienten que es como una, y eso se considera también en otros países de Centroamérica, que es como un nicho para todos los políticos que tienen algún problema legal y que van a conseguir el fuero y permanecer ahí. Entonces, esa es la opinión bastante fuerte con respecto a a a esta institución. Y en el caso de las municipales, vemos que también se incorporó el rostro del candidato alcalde y se podía votar marcando la bandera o el rostro o ambos, ¿verdad? Aquí vemos estos espacios que eran reservados para los otros partidos, cualquiera de los otros 10 de los otros partidos que iban a disputar las alcaldías en cada municipio. Como dijo Mónica, son 262 los consejos municipales que están en competencia en El Salvador. Y bueno, ya pasando al tema de los resultados para estas elecciones y viendo el histórico que acabamos de ver, también se nota que en términos generales la votación de diputados y municipales tiende a tener un menor caudal de votos que las presidenciales desde la posguerra, desde el 92 hasta el 2018. Sin embargo, en esta ocasión, aquí vemos esta barra que le corresponde a los votos obtenidos por Nuevas Ideas y que sí tiene una gran diferencia con respecto a los demás. Incluso este café se le tiene que sumar a Nuevas Ideas porque es una coalición que en determinadas circunscripciones se hizo con gana, ¿verdad? Pero sí también le corresponden y se le suman. Y a eso llegamos de los cerca de 2 millones, más de 2,5 millones de votos válidos en total, cerca de 1,700,000 le corresponden a Nuevas Ideas para estas votaciones para la Asamblea Legislativa y Consejos Municipales. Sacó, si vemos el comparativo del caudal de votos que se obtuvo con Gana en el 2019, sí ganó cerca de 200,000 votos más con Nuevas Ideas y su coalición con Gana, ¿verdad? Y otras coaliciones que ha hecho con otros partidos como Cambio Democrático, como el PCN, que también hay que tenerlo presente al momento de sumar posibles votos dentro de lo que se realice dentro de la Asamblea Legislativa. Aquí vemos también cómo quedó Arena con 200,007 votos. Y luego el FMLN con 180,000 votos más o menos. Y luego los demás, ¿verdad? Aquí tenemos un comparativo. Esto es cómo está conformada actualmente la Asamblea Legislativa, que como dijimos es un periodo de 3 años, desde el 2018 hasta el 30 de abril de este año. Y vemos cómo, y comparamos con el histórico, ¿verdad? Cómo Arena tenía la mayor parte de la asamblea con 37 escaños actualmente y luego 23 del FMLN. Vemos aquí algunos del PCN, que son más o menos 9, y 10 de Gana, ¿verdad? 2 del PDC. Había una candidatura no partidaria
que para estas elecciones no logró reelegirse, y tenemos uno del Cambio Democrático. Y luego tenemos cómo quedó actualmente según el escrutinio final. Vemos 55 diputados, que son más de la mitad de los escaños en la Asamblea Legislativa. Luego tenemos 4 escaños del FMLN, 14 diputaciones para Arena, tenemos 2 para el PCN, tenemos una para Nuestro Tiempo, una para el PDC y una para Vamos. Estos dos son otros dos nuevos partidos que compitieron esta vez para la Asamblea Legislativa, y sí vemos un gran cambio, ¿verdad? Con respecto al 2018, se habla también de que quien ha perdido, bueno, ¿qué ha pasado con los partidos tradicionales a partir de este resultado que es bastante contundente? Pues por un lado tenemos al FMLN, que se ha observado que ellos sí venían perdiendo un caudal de votos desde el 2012, ¿verdad? En el tema de Asamblea Legislativa. Aunque repitieron gobierno presidencial hasta 2018, ¿verdad? Sin embargo, el caudal de votantes, incluso de afiliados, iba disminuyendo cada vez más, ¿verdad? Primero perdió cerca de 100.000 votos y luego perdió mucho más, hasta actualmente, y vemos cómo en esta Asamblea Legislativa tiene apenas 4 diputaciones. En el caso de Arena, sí había mantenido, ¿verdad? A pesar de que perdió las presidenciales en el 2009, pero en el caso de Asamblea Legislativa sí iba ganando y sí se iba manteniendo con escaños. Em, perdón, con escaños, incluso tenía la mayoría en la Asamblea, y eso hacía que los presidentes del FMLN tenían que lograr siempre consensos en la Asamblea Legislativa. Y para esto sí había una dinámica, un sistema de partidos que permitió una dinámica de consenso con estos partidos bisagra, que era el PCN, el PDC, GANA, bueno, el CD en su momento, y ahora, como vamos a platicar después, las implicaciones que hay con eh, esta este número grande de escaños que se ha ganado en las legislativas. Hay que también ser bastante, eh, hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Que el trabajo que ha tenido en cuanto a campaña comunicacional de parte del presidente Bukele ha sido bastante efectiva, ¿verdad? Él comenzó. Él sabía que entraba con falta de gobernabilidad, por así decirlo, en el caso de una búsqueda de consenso con las fuerzas políticas dentro de la Asamblea Legislativa, pero desde entonces se adueñó de un discurso en el que con el hashtag Devuelvan lo robado y los mismos de siempre, ha trabajado desde entonces, ¿verdad? Desde el 2018 incluso ha trabajado por este resultado. Eso hay que tenerlo bastante presente en temas de comunicación. En cuanto a consejos municipales, aquí hay un dato bastante interesante, porque al menos en el territorio salvadoreño, el tema de consejos municipales tiende a ser en varios municipios fuera de la capital, porque en la capital, en San Salvador, el perfil que se maneja por parte de los partidos políticos para apostarle a la alcaldía de la capital generalmente es el que se maneja para una posterior perfil de candidatura presidencial. Eso es lo que se ha mantenido en los últimos años. Pero fuera de estos perfiles, y digamos fuera de la zona metropolitana, que es la conocida aquí por 3 ciudades importantes que están juntas a la capital, ¿verdad? Antigua Cuscatlán y La Libertad, con Santa Tecla.
Fuera de estos municipios, hay una tendencia a apoyar a la persona, a la candidatura de la persona, al que se conoce en el pueblo, en el municipio, independientemente del partido por el que corre. Y aquí vemos cómo hasta el 30 de abril, el territorio nacional había una preponderancia de alcaldías de Arena. Luego del PCN, aquí vemos un azul más oscuro, tenemos al FMLN con con los espacios en rojo, PDC en los espacios en verde y luego Gana que tiene algunas en espacio cian, ¿verdad? Esto fue en el 2018 al 2021. Y luego tenemos este resultado que yo creo que es bastante interesante y que al menos en campaña política, en la campaña proselitista de este año, no se le había puesto mayor atención. También Nuevas Ideas, con todo este color celeste que vemos aquí, ganó 13 de las 14 cabeceras departamentales y esta gran cantidad de municipios, incluso em, donde las alcaldías eran tomadas durante varios años por un partido tradicional. Entonces también fue ganado por Nuevas Ideas. Em, se puede, yo creo que hay que hacer mayor investigación al respecto de lo que es lo que pasó en el caso de consejos municipales. Sin embargo, parecería que también el voto por bandera funcionó en este caso, aunque habría que hacer mayor estudio al respecto y que tal vez pesó más que la candidatura como se venía manejando antes, ¿verdad? Que por la persona, por el conocido del pueblo, o también puede ser que Nuevas Ideas investigó quiénes eran estas personas y lograron esas candidaturas en el caso de los municipales. Em, Vemos también cómo se redujo en el caso de los partidos tradicionales como Arena y el FMLN, redujeron también en su número de alcaldías. Y tenemos aquí un cuadro resumen, ¿verdad? De parte del Tribunal Supremo Electoral de las alcaldías ganadas. Tenemos que Nuevas Ideas de las 262 ganaron 116 y luego tenemos otras que ganaron en coalición con otros partidos que son Cambio Democrático, tenemos Gana, tenemos PCN y luego las demás quedaron en poder de otras municipales, de otros partidos políticos. Vamos, que es su primera vez en consejos municipales, ganó una de las alcaldías y este es un caso así de las curiosidades, ¿verdad? Que ganó en un municipio donde se puso la primera obra de parte del gobierno central, que fue un puente que conectaba el municipio de San Isidro y el municipio de Torola al oriente del país, que el río Torola atraviesa eh, estos dos municipios y no había forma de comunicación entre ellos dos. Entonces vino el gobierno central y fue su primera obra y es como la emblemática, ¿verdad? Que se puso un puente ahí, sin embargo, se optó por darle la alcaldía a otro partido político. Me quedaría hasta aquí por el momento. Tal vez agregando, ¿qué tiene de importancia estas elecciones de medio término, como se les puede llamar? Es que mide la capacidad, ¿verdad?, que ha tenido el gobierno central con respecto a lo que se propone y a la percepción que tiene el ciudadano con respecto a las funciones que ha tenido hasta el momento, ¿verdad? Yo creo que en este momento estas elecciones sí son bastante particulares porque sí ha tenido un resultado bastante contundente. Entonces, en términos de comunicación, creo que es bastante visible el resultado.
Muchísimas gracias. En función de este panorama electoral que ustedes nos ofrecen, que está además muy interesante porque uno puede ver realmente cómo desde ese discurso, un discurso pues con un corte político particular, devuelvan lo robado, el establecimiento de la lógica esta de Carl Schmitt, de amigo-enemigo, en la cual se identifica un sujeto político como aquel que impide el bienestar social y el desarrollo de la comunidad política, pues ha logrado un apalancamiento muy interesante el gobierno del presidente Bukake, pues en términos de que ha pasado casi que a barrer en las elecciones subnacionales y en las elecciones legislativas. O sea, este es un fenómeno bien interesante porque veíamos un parlamento, la gráfica que Karen nos mostraba bien, bien oportuna, veíamos un parlamento con unas fuerzas políticas bastante distribuidas, tendiente al consenso, que de una elección a otra pasa a ser un parlamento casi que pues del partido de gobierno, nivel que le da seguramente un nivel de gobernabilidad muy alto, que le brinda un control del legislativo, por decirlo de alguna manera, bastante particular y que nos permite entonces ver realmente cómo estos elementos afianzan las dinámicas políticas que se van generando en los diferentes sistemas. Yo quería preguntarles bueno, en relación con todo eso que ustedes están comentando, frente a la respuesta de la sociedad, es decir, cuál es el ambiente social que, bueno, pues primero que se da para que se generen estos resultados y la posición que pueda tomar la opinión pública frente a este tipo de resultados a nivel subnacional y a nivel legislativo, pues. ¿Por qué? Porque El Salvador es un sistema político sin reelección presidencial. Debo reconocer que no tengo claro si hay reelección parlamentaria, pero por lo menos en reelección presidencial. Entonces también esto es importante verlo por no solamente cómo responde la población o la sociedad civil a estos resultados, sino cómo, cómo opera este contexto político a nivel legislativo frente a pues el futuro de las elecciones en, el, en el territorio salvadoreño. Adelante, les escuchamos. Quien quiera, ustedes son las señoras de los micrófonos. Bueno, no sé si puedo empezar. Sí. Bien, yo en esta pregunta, bueno, quisiera comentar que, bueno, desde mi experiencia como salvadoreña y viviendo todo el proceso electoral aquí, ¿verdad? Y observándolo. Realmente el presidente Nayib Bukele y su partido gozan de una popularidad innegable. O sea, eso es bien contundente, bien impresionante. Creo que los resultados lo muestran. Y entonces el ambiente después de estos resultados, yo diría que para gran parte de la población, pues están satisfechos de que ganó, ¿verdad? El partido. Debo decir que digamos, consultando encuestas de opinión pública, por ejemplo, de la UCA, de la Universidad Centroamericana, aquí, la Jesuita, sobre las elecciones, destaca y me parece muy interesante que la gente, o sea, la razón principal por la que las personas dijeron que votaron por nuevas ideas en esa elección fue por ver cambios, lo cual coincide con el análisis de la estrategia de comunicaciones que comentaba Karen anteriormente, y es que si analizamos detalladamente los mensajes que fueron muy, muy efectivos, era que destacaban, digamos, con el hashtag vuelvan lo robado, se destacaban los casos de corrupción de los partidos históricos. Es decir, coincidió que justo en el 2018 y un poco antes empezaron a publicarse muchos casos de corrupción, incluso, o sea, tenemos presidentes en prisión, digamos, Tony Saca cumpliendo condenas por casos de corrupción y así, señalados otros también. Entonces, cabe, o sea, bien importante mencionar que eso
tuvo un efecto bien fuerte en la población y Nayib Bukele y su partido supieron capitalizar ese descontento de la población frente a esos casos de corrupción de los partidos históricos y él supo como montarse sobre esa ola, digamos, de descontento y, y desde ahí nació su popularidad de decir, bueno, de desmarcarse de los partidos políticos tradicionales. Eso fue bien interesante porque dijo como, bueno, yo no soy, a pesar de que él, es muy importante decirlo, él inició su carrera política en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, donde primero estuvo como alcaldía alcalde de Nuevo Cuscatlán y luego de San Salvador. O sea, él utilizó la estrategia de desmarcarse del frente, ya que es importante mencionar también que hubo un conflicto interno en el frente en el cual pues expulsaron a Nayib Bukele y desde ahí, o sea, ese para mí es esa acción como que ahí empezó como todo, de que tuvo grandes consecuencias en el sentido en que Nayib Bukele en el 2018 pensaba competir por la presidencia bajo el partido del Frente, sin embargo, el Frente no estaba de acuerdo, tuvieron problemas, Nayib Bukele empieza a criticar fuertemente a la dirigencia del Frente públicamente, ahí se da la expulsión y desde ese entonces muchos, digamos, analistas ahí ven como un punto de quiebre cuando fue esa expulsión de parte de Nayib Bukele del Frente y entonces Nayib Bukele empieza con su propio movimiento que claro, gana esta popularidad increíble, ¿verdad? Entonces es importante pues tener esos antecedentes y cómo Nayib Bukele entonces capitalizó todos estos casos de corrupción, de descontento y cómo la población pues, o sea, empezó a apelar, ¿verdad? El sentimiento de que la población se sentía traicionada por esos partidos políticos y que él ofrecía algo diferente, o sea, nuevas ideas, ¿verdad? O sea, algo que no era de los mismos de siempre, como él les ha llamado. Entonces la gente, para mí, es una mezcla como de que es, digamos, de esperanza, de la población, pero algo diferente, algo, o sea, cambio, perdón. Pero claro, está la otra parte, creo que una parte muy importante de la población y que es bien interesante porque comunicacionalmente él siempre ha manejado como esos como unos discursos con mensajes contundentes que, por ejemplo, con base en una encuesta, él dijo que el 97, cerca del 97% de El Salvador lo apoyaba y solo el 3% no. Y ya empezó como así, el 3% nada más, con unos cálculos que no eran así, ¿verdad? O sea, porque no era, porque estaba basándose en el número de votos, pero claro, o sea, hay un abstencionismo grande en el país. Entonces, si el 40% de gente votó, él agarraba como ese total y decía, el 97% me apoya, ¿verdad? Cuando no es así, cuando es la mitad de la población la que pues ejerció su voto y menos la que votó por él, ¿verdad? Entonces, pero diciendo como, ay, este 3% no es representante del país, del pueblo, entonces es interesante cómo como ha habido como una parte de resistencia de esa parte de la población, ¿verdad? Y no es que digamos, que es más crítica de las acciones del gobierno de Nayib Bukele y que pues ha ido un poco en aumento en estos últimos años. Entonces yo vería así el panorama, que o sea, la parte o una parte importante de la población sí, evidentemente votó por ese partido, pero con estas expectativas de cambios importantes en el país, pero también vemos un sector que sí, pues un sector crítico, que a quien, digamos, se le han como elevado muchas alarmas de los actos del gobierno y sí hay preocupación de las implicaciones que eso pueda tener, ¿verdad? A nivel político y social, las cuales las podemos ir discutiendo más. Yo por ahí me quedaría. Muchas gracias, profesora Mónica. Adelante, Sí. profesora Karen. Bueno, sí, agregando a lo que dijo Mónica, hay que ver y hay que ver también la
La campaña de estas elecciones, ¿en qué se basó? En cuanto al Partido de Nuevas Ideas, incluso el de Ghana, ¿verdad? Que hay que hacer notar que tanto Ghana como Cambio Democrático, que son los dos grandes aliados, ¿verdad? Que se evidenciaron en estas elecciones, perdieron totalmente su identidad previa y se adosaron completamente al discurso de Nuevas Ideas, que el único discurso que tenían es apoyemos al presidente, vota por la N de Nayib. Esa era la única campaña, no había más propuestas. Entonces, podemos decir que la campaña era personalista. Se basa en la persona del presidente. Entonces, podemos concluir que estas elecciones fueron democráticas y la gente eligió eso, apoyar al presidente, ¿verdad? Entonces, hay personas que argumentan en la opinión pública, ¿verdad? Sí, en la ciudadanía que lo que quieren es que haya gobernabilidad para que el presidente haga lo que quiere hacer por el bien del pueblo. Entonces tenemos este discurso populista donde se ocupa la imagen del pueblo, se localizan un enemigo a vencer que no permite que los planes salgan como se han planeado, ¿verdad? Por así decirlo, y que hay una persona que es la única que puede darle solución, digamos. Este es el discurso que se ha manejado y ha tenido muy buenos resultados. Hay análisis que dicen, y es cierto, em, el hecho de que haya llegado mediante el voto popular de manera democrática es porque también el votante es así, es populista. ¿Verdad? Hay dos encuestas que son las últimas que salieron antes de las elecciones, que a mí hubo dos preguntas, una hecha por la UCA y luego otra por otra universidad, que es la Francisco Gavidia, sobre el perfil del ciudadano, sobre el votante. Entonces a mí me parece sumamente interesante porque ambas, aunque fueron preguntas diferentes, perfilaban al votante salvadoreño como un votante súper conservador. Entonces, en temas de derechos humanos más progresistas, por así decirlo, en cuanto a matrimonio igualitario, el derecho a aborto por causales, en cuanto al tema de cobertura de derechos humanos en general, es muy conservador, muy conservador. Incluso habían preguntas resultados del tratamiento de la pandemia, ¿verdad? Decían que más de la mitad, un porcentaje muy cercano a la mitad, sí consideraban bastante oportuno medidas autoritarias para la búsqueda del bienestar de la población. O sea, lo justificaban. Entonces, viendo este tipo de respuestas, podemos decir de que sí, realmente el presidente y su partido han estudiado sumamente bien el perfil del votante salvadoreño y le han respondido. ¿Verdad? También es importante destacar que hay un 49% que no vota, a pesar de la maquinaria de campaña que existe. O sea, no votó. Y no necesariamente hay que considerarlo como una correlación, ¿verdad? No me identifico con esta y otras razones que hay que localizar todavía, porque ese 49% no se anima a votar. ¿Qué es lo que está buscando, verdad? ¿Por qué no considera importante, incluso en esta coyuntura, ejercer el voto? También hay que notar que el voto en El Salvador no es obligatorio, no hay ninguna sanción, es un derecho, ¿verdad? Se plantea como un deber, pero no hay ninguna medida afirmativa que obligue a votar. Em, y bueno, también hay otros análisis que destacan, bueno, hay unos estudios que hace una fundación, Fundaungo, que ha estudiado la cultura política de todos estos años y dice que la ciudadanía se ubica hacia el centro, ¿verdad? La gráfica de, de ideología, más o menos, es como una campana. Entonces, se ubica más que todo hacia el centro. Entonces, no, hasta el momento no había habido un partido que se ubicara en ese centro que llena las expectativas como lo ha hecho este, ¿verdad? Ellos
El Partido de Nuevas Ideas no ha mostrado una ideología, ¿verdad? Sino que puede clasificarse como un partido todo y eso le ha permitido llenar eso que tal vez la población no había llenado hasta el momento. Entonces hay que ver que son bastantes factores los que ha podido llenar estas candidaturas, ¿verdad? Perfecto, muchísimas gracias porque es bastante interesante lo que ustedes aquí nos están comentando. Yo quiero invitar a los asistentes y a las asistentes al evento a que pongan sus preguntas en el chat. Vamos a empezar bueno, a tomar algunas de las preguntas que nos han hecho porque están bien interesantes y da cuenta de que hemos estado bien atentos a todo lo que venimos conversando, pero entonces quienes tengan alguna pregunta que quieran hacerle a nuestras panelistas, pues adelante les invito para que lo pongan en el chat. Claudia Mantilla nos pregunta, ¿el triunfo mayoritario por parte del partido de Nayib Bukele puede considerarse un inicio de su consolidación, un inicio de la consolidación de su permanencia en el poder por mucho tiempo después del fin de su mandato actual, teniendo en cuenta que ha tenido un gran apoyo, muy a pesar de su particular manera de gobernar? ¿Prefieren que lea varias o les vamos respondiendo una a una? O les propongo algo, voy a leer 3 preguntas Ajá, y ustedes nos dan sus observaciones. También nos pregunta el ok. profesor Camilo, ¿cuándo se cambiaron las reglas del tipo de lista y cuál fue el argumento para pasar del voto por logo al voto por foto? Ujú. Ujú. Y esto nos pregunta Mariana Mora si la popularidad de Bukele se debe mayormente a su campaña en contra de la corrupción o a sus ideas conservadoras. A lo que yo le sumaría, realmente detrás de su discurso ha existido una campaña efectiva, eficiente y con resultados contundentes frente a la corrupción y a todo esto, pues todas estas lógicas en las cuales, contra las cuales él se ubica discursivamente, el devuelvan lo robado, el enemigo, los que nos han dejado como estamos, etc. Ok. Eh, ¿Quieren, Son quieren dueños de los empezar? micrófonos. ok, bueno, bueno, comencé yo con el tema de la posibilidad de perpetuación en el poder. Hay antecedentes, ¿verdad? Que sí muestran como esa preocupación. Em, la actual constitución tiene lo que llamamos cláusulas pétreas. O sea, incluso hay sanciones contra las personas que puedan atentar. Incluso bueno, hubo una candidata incluso que salió de la competencia por haber planteado que iba a apoyar una posible reforma para que hubiera una reelección inmediata. Entonces salió de competencia, ¿verdad? Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la politics en este momento se va a prestar bastante a que las instituciones de control, las normativas puedan pasarse por alto, ¿verdad? O sea, sí hay un escenario propicio para eso, hay antecedentes que prueban eso. El tema del 9F, del 9 de febrero del año pasado, fue creo que el evento más contundente con respecto a este manejo, querer acumular el poder para facilitar la voluntad del Ejecutivo. Em, es decir, no estamos construyendo estas ideas en nube, ¿verdad? Ni en el aire, sino que hay antecedentes, hay indicios, la conducta también del presidente, su discurso confrontativo, polarizante, también tiende a dar esa idea. Actualmente hay una sentencia de sala que incluso se hizo, creo que por el 2011, a partir de una candidatura del presidente Saca, que él había dejado un periodo
y quería competir por otro partido para una reelección después de 5 años. Entonces la Sala de lo Constitucional dijo de que no, no está explícito en la Constitución, pero hay una sentencia de sala que dice de que hay que esperar 2 periodos, o sea, 10 años, ¿verdad? Para volverse a candidatear por la presidencia. Con respecto a esto, eh, el Partido de Nuevas Ideas tiene 55 escaños ahorita y tiene 6 escaños de su aliado más grande que es, o sea, más explícito que gana. Entonces, tendría allí más o menos 61 votos a disposición, en donde posiblemente no veamos un cambio de constitución necesariamente, sino sí hacer reformas a la constitución, sí hacer elección, que este año hay elecciones bastante importantes, ¿verdad? De magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de presidente de la Corte Suprema de Justicia, de fiscal general, de Corte de Cuentas, todas estas instituciones de control que dependen de los diputados de la Asamblea Legislativa y que hay un escenario favorable para que puedan manejarse de manera tal que pueda favorecer decisiones en las que no haya un freno con respecto a temas de este tipo, ¿verdad? Entonces hay que esperar qué sucede porque tampoco conocemos a ciencia cierta otras propuestas de parte de las diputaciones por Nuevas Ideas, más que esto que ya dije de la campaña de votar por la N del presidente. Entonces, todo depende de una persona en estos momentos con respecto a ese partido. Em, y bueno, eso con respecto a la primera pregunta. No sé si Mónica quiere agregar algo más. Sí, sobre esa pregunta, em, yo coincido con Karen en el sentido que hay antecedentes contundentes como el 9F que nos permiten pensar en que sí hay interés de concentrar mucho más el poder por parte de Nayib Bukele y su partido Nuevas Ideas. Porque, bueno, si se fijaron, pues fue un evento que creo que tuvo proyección internacional bien importante, donde se pudo ver como un ataque directo a un orden democrático, ¿verdad? Que fue muy grave y sigue siendo como recordado, ¿verdad? Por los y las salvadoreñas como también un punto de inflexión. También al respecto, mencionar que, como decía Karen, actualmente tienen que pasar 10 años para que una misma persona pueda postularse para la presidencia. Sin embargo, algo que es un poco preocupante es que actualmente hay una comisión de reformas a la Constitución que está siendo liderada por el vicepresidente, Félix Ulloa. Y a pesar de que, bueno, la agenda que ellos tienen ha sido un poco hermética en lo que están discutiendo, sí está sobre la mesa, tal vez no tan directamente, pero sí está sobre la mesa el tema de, de un posible como acortamiento del periodo de reelección. Pero bueno, eso lo comento, pero sin tener así como la evidencia de que sí, eso está en la agenda, ¿verdad? Pero eso es ha habido ciertos indicios para poder pensar eso, ¿verdad? Pero no es algo así como 100% comprobado ni que ellos lo hayan declarado, ¿verdad? Pero sí llama la atención y en este contexto en el que hemos tenido esos antecedentes de ataques a la democracia, debilitamiento de la democracia, sí llama la atención esa comisión de reformas a la Constitución justamente dentro de ese contexto. Y yo creo que eso a los actores, a todos los actores de la sociedad, ¿verdad? Tiene que crearles una alarma para estar muy vigilantes de la actuación de esa comisión, de las pretensiones de esa comisión. Y bueno, también coincido en que, ay, bueno, no sé, quizás quisiera hablar un poco de otra pregunta de una vez, y es que está relacionada, y es que la campaña de Nayib Bukele y Nuevas Ideas, o sea,
comunicacionalmente hemos repetido, ¿verdad? En numerosas ocasiones de que ha sido efectiva, ha sido muy efectiva. Creo que la habilidad comunicacional de este gobierno es admirable en el sentido de la efectividad, de llegarle con mensajes claros, contundentes a la población, ¿verdad? Apelar a las emociones. Acá quisiera comentar que eso, o sea, como de la nada, ¿verdad? Hay toda una maquinaria que se ha financiado con fondos públicos. Es decir, no tengo el dato así exacto, pero se han destinado, no sé si Karen me puede confirmar, pero como 22 millones para el rubro de publicidad del gobierno. Y en el contexto electoral, eso pues hizo mella, o sea, tuvo una incidencia fuerte. Entonces podemos ver que este gobierno tiene un fuerte componente de publicidad, pero que, o sea, viene de los fondos públicos, ¿verdad? Y también digamos, en la campaña no hemos visto mayores propuestas así específicas de lo que se va a hacer, por ejemplo, en el tema de, de combate a la corrupción. O sea, nada más los mensajes han sido como que sí, que los corruptos hay que sacarlos, ¿verdad? Atacar directamente esos partidos, pero ellos no han, al menos hasta ahora, no se han publicado propuestas de qué se va a hacer para avanzar en ese combate a la corrupción. Y ahora que pues tienen está la gestión presidencial, la gestión gubernamental. Y también hay señales bien preocupantes al respecto en el sentido que no ha habido rendición de cuentas durante esta pandemia, ¿verdad? Que nos ha afectado obviamente mundialmente. Hemos visto y también en otros países cómo ha habido bastantes problemas con el tema de rendición de cuentas y El Salvador no es la excepción. O sea, han habido señalamientos de corte de cuentas, de la compra de alimentos para, digamos, para ayudar a las personas durante la pandemia, y bastantes irregularidades. Por ejemplo, algo que me parece como bien, a mí me llama mucho la atención es que también se ha debilitado el acceso a la información pública. Ya habíamos tenido un gran avance porque hay un Instituto de Acceso a la Información Pública en el cual cualquier persona puede pedir información, ¿verdad? Desde cuánto gana un funcionario, una funcionaria, cuánto han gastado en tal programa social, etcétera, ¿verdad? Eso era un gran avance democrático. Sin embargo, ya en esta gestión se ha debilitado muchísimo. Digamos, eh, han intentado como colocar en la directiva de esa persona simpatizante, ¿verdad? La gestión gubernamental, entre otras cosas. Y una cosa es que, por ejemplo, el Ministerio de Salud ha sido bien, o sea, poco transparente para anunciar, digamos, estar informando sobre los casos de contagios, o sea, toda la información de lo de la pandemia, y ha puesto reserva de que esa información no sea pública por, no sé si son como por 2 o 3 años, lo cual me parece como, pero ¿por qué, verdad? Si es información que necesitamos urgentemente para poder realizar acciones informadas para poder paliar, ¿verdad? Y enfrentar la pandemia. Entonces, vemos esas señales que evidentemente van en contra o van en la dirección opuesta a tener un gobierno que se interese pues en la rendición de cuentas, en el combate a la corrupción y estas, bueno, y en estos aspectos. Así que por ahí me quedaría. Em, yo solo así como agregando un poquito a lo que dijo Mónica, porque coincido totalmente. Es que también durante la campaña electoral, estos fondos públicos sí se enfocaron a estos, bueno, aquí desde que se hizo la cuarentena obligatoria, ¿verdad? En marzo del año pasado, se empezó un programa de entregas de canastas básicas a la población en general. No había ni una planificación. El gobierno argumentó que querían cubrir el 100% de la población, ¿verdad? Que por eso no había distinción, ni focalizar, necesidad, ni nada. Entonces, esa entrega de canastas ha persistido hasta hoy.
incluso durante la campaña electoral, donde hay un periodo de veda electoral, ¿verdad? Donde el gobierno no puede hacer ni publicidad, ni inauguraciones, ni entregas, ni aparecer en el foco. Esto tampoco fue acatado. Entonces, podríamos decir que por un lado, y remitiéndonos a la pregunta 3, a la tercera pregunta que nos hacías, era que sí fue una campaña bastante eficaz, bastante eficiente, pero por otro lado, para estas personas que no necesariamente están interesados en una campaña, sí se les llegó con su canasta básica, ¿verdad? Entonces que sí, sabemos que El Salvador está lleno de muchas carencias, donde las necesidades básicas ni siquiera están suplidas en gran porcentaje. Entonces vemos por un lado la posibilidad de un voto pragmático, donde si este no me da un vaso de leche, ¿verdad? Como los programas sociales de la izquierda, sino más bien me da una canasta completa, ¿verdad? Entonces, y por otro lado, esta capitalización de la molestia, ¿verdad? Esto que remite a las emociones con respecto a los partidos tradicionales. Eso con respecto a esa pregunta. Para la pregunta sobre el voto cruzado, que cuando inició esta dinámica en el 2012, se comenzaron a poner los rostros para los partidos que iban a las votaciones por la Asamblea Legislativa, solamente para la Asamblea Legislativa. Sin embargo, solo era un voto preferente, es decir, que no podías, si votabas por un partido, era solamente por los rostros de ese mismo partido, ¿verdad? Para el 2015 se abrieron las listas. Entiendo yo que esta fue una propuesta que anduvo por los países de Centroamérica. Costa Rica se negó a asumir a abrir listas, pero El Salvador, me remito que en el mismo año pasaron la misma propuesta en los dos países, y en El Salvador sí se hizo esa reforma en el 2012 a un voto preferente, y luego en el 2015 se abrieron listas. Por cuestiones de homologar normativa, para este año se incluyó Parlacen y también consejos municipales, pero para cuestión de homologar. Sin embargo, debo decir que, y por aprendizaje comparado, ¿verdad? Que es lo que ha pasado en países de Sudamérica, el voto cruzado tiende a fraccionar apoyos al interior de los partidos políticos. Vemos que incluso en la presente campaña, em, los apoyos a los partidos, los apoyos tradicionales que se le habían dado a los partidos históricos, han mermado, y hay varias dinámicas que se han visto, ¿verdad? Primero, apoyar solamente ciertas candidaturas, cuando al final el trabajo en Asamblea Legislativa es por bloque. Hay que tomar estas cosas en cuenta. También se ha manifestado en cuanto a fondos, que no necesariamente es fondo dedicado a un partido político, sino a ciertas candidaturas. Y también que en estas elecciones se ha visto que el voto cruzado sí afectó en el caudal de votos, tanto de pequeños, de nuevos concursantes y de los partidos tradicionales. Entonces, em, como la Constitución de la República aquí dice que a cada ciudadano le corresponde un voto. Entonces, aunque marqué 24 caras que corresponden a San Salvador, por ejemplo, solamente es un voto. Entonces, este voto se fracciona, ¿verdad? Ahí está lo complejo del asunto. Em, Regresando al aprendizaje comparado, por ejemplo, entiendo que en Bolivia o en Ecuador se ha regresado a listas cerradas después de haberlas tenido abiertas, y también en Perú hay se muestra un poco que haber fraccionado y haber tenido un congreso de candidaturas independientes en mayor número ha tendido a debilitar las fuerzas partidarias y a crear este tipo de situaciones que existen ahora en estos países. Sí es bastante em,
como que es una discusión que poco se hace en el país, pero sí es sumamente interesante valorar incluso la posibilidad de que la fuerza que ha tenido los partidos tradicionales también haya sido afectada por este tipo de voto, ¿verdad? Yo no lo descartaría. Em, y bueno, creo que esto, espero que haya contestado esta pregunta al profesor Camilo. Pero por supuesto que sí. Bueno, ya nos quedan pocos minutos, entonces para cerrar voy a hacer la última lectura de la última ronda de preguntas, pues para conocer sus observaciones, que realmente son unas preguntas bien interesantes. Nos pregunta Camila Rodríguez, la diferencia que se evidencia ahora en este nuevo periodo que plantearía que nuevas ideas no necesitaría de muchos consensos para decidir y privilegiar potenciar la agenda del Ejecutivo sin mayor espacio de debate o participación de otros actores políticos. Podría terminar acabando una erosión de la democracia y convirtiéndose en un factor determinante en relación con el régimen político. Por otro lado, también nos pregunta Natalia Díaz. Se podría pensar que el actual presidente de El Salvador y sus coaliciones han reconfigurado las dinámicas electorales desde su estrategia de personalizar los partidos. ¿Será posible que bajo el aumento de ese populismo se conduzca a un autoritarismo? Y por último, Sara Alcay nos pregunta, se observa una serie de paralelismos con México, que ante la idea generalizada de atacar la corrupción, le ha permitido al partido en el poder acaparar las decisiones, pero también minimizar movimientos sociales como los movimientos feministas o de derechos humanos, deslegitimándolos ante la acusación de haber estado coludidos con grupos en el poder previos. ¿Qué efectos han notado en la participación ciudadana y sobre todo en términos de oposición en El Salvador? Y un saludo a Sara, una compañera que desde México nos está acompañando en este tan interesante encuentro. Adelante, les escuchamos. Bien, yo podría empezar. Pues me parece muy interesante las preguntas. Respecto a la primera, yo sí percibo que esos resultados electorales tan contundentes sí van a tener un efecto directo en la erosión de la democracia. Y lo digo por los antecedentes que hemos venido discutiendo pues en ese conversatorio, digamos, el MDF, en el cual pues el presidente pues entró al órgano legislativo por presión, ¿verdad?, a los diputados y diputadas de que aprobaran un préstamo, pero entró, militarizó, ¿verdad?, el recinto legislativo y asumió, pues, incluso se sentó, ¿verdad?, en el curul principal del presidente del legislativo, entonces usurpó, digamos, simbólicamente ese poder, lo cual fue una señal, pues, bastante preocupante, ¿verdad? Respecto a, y que eso nos lleva a pensar, pues, en una erosión de la democracia en el sentido del irrespeto, balance de poderes. Yo creo que ese es un punto también que hay que destacar, que no solamente ha sido, digamos, una confrontación directa con el legislativo por parte del ejecutivo, sino también con el órgano judicial, al incumplir algunas sentencias de la Sala de lo Constitucional durante la pandemia, incluso lo cual no había sucedido en la historia del país, que se hayan incumplido esas sentencias del máximo órgano de justicia del país. Y, por ejemplo, el último que no se ha cumplido es el del FODES, el cual es un fondo de financiamiento para las alcaldías, que se tiene que destinar desde el Ministerio de Hacienda hacia las alcaldías, y el no ha hecho esa transferencia, a pesar de que la Sala de lo Constitucional hace unas semanas le obligó prácticamente que lo hiciera, pues no lo ha cumplido. Entonces estamos viendo una serie de arbitrariedades en la función del Ejecutivo de incumplir
pues con esas medidas de pesos y contrapesos, ¿verdad? También respecto a la concentración que ahora hay, ¿verdad? Del poder, tanto en el Ejecutivo y en el Legislativo. Yo concuerdo con la pregunta, comentario de que no va a ser necesario buscar consenso con otros partidos que no son afines al gobierno. O sea, bien también lo explicaba Karen al principio, o sea, para tener, digamos, Nuevas Ideas solo tiene casi la mayoría calificada de diputados y diputadas para realizar elecciones de segundo grado, ¿verdad? Importantes, como lo mencionaba Karen, o sea, funcionariado, por ejemplo, ajá, Fiscalía, Corte. Entonces, para decisiones fundamentales, no, o sea, ya tiene los números, o sea, sí, creo que esa es la meta desde la campaña presidencial y finalmente se consiguió, ¿verdad? Y también aquí quiero destacar que hace unos días creo que hace 2 días hubo cadena nacional en el cual el presidente mencionó expresamente, ¿verdad? Literalmente que él no va a dialogar. Dijo, no va a dialogar con los partidos políticos, entonces, si él lo dice como literalmente, también o sea, llama la atención que definitivamente no va a seguir un camino de consenso, ni de diálogo, al menos con esa representación partidaria. Y es bien interesante cómo él utiliza también el concepto del pueblo, porque es un recurso muy, digamos, recurrente en él, ¿verdad? Es decir, es que como el pueblo es el mandato del pueblo, que yo no negocie con Arena y el FMLN, ¿verdad? Pero, ¿y las personas que votaron por el Arena y el FMLN, dónde quedan, verdad? Entonces, es un recurso como que bastante interesante que él utiliza. Bueno, bueno, no sé si vamos a contestar todo de un solo, no, quizás me quedas acá y luego vamos completando. Adelante, profe Sí, Karen. tal vez. Sí, gracias. Yo creo que solo agregando, porque creo que las tres preguntas de repente se relacionan bastante. En cuanto a la legitimación de asociaciones de sociedad civil, con respecto a lo que acaba de decir Mónica, en esa cadena nacional también mencionó que no iba tampoco a escuchar a estas asociaciones que estaban ligadas con los partidos tradicionales y que la población ya sabía quiénes eran. Entonces es como esto que mencionaban de que sí tiende a legitimarse estas asociaciones de sociedad civil que están en pro de la libertad de prensa. También a la prensa de investigación, a los periodistas independientes se les está atacando bastante, a las asociaciones de sociedad civil, e incluso a la misma Procuraduría de Derechos Humanos y también a asociaciones defensoras de los derechos humanos y de memoria histórica también se les está deslegitimando desde el discurso oficial, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta que al decir que solo va a dialogar con o partidos o asociaciones o organismos que están velando por el bien del pueblo, habría que ver que es una mirada bastante subjetiva, ¿verdad? Y tal vez, de acuerdo a los antecedentes, remitirse que son las que no le causen molestias a sus acciones, por así decirlo, ¿verdad? O que no sean eh, instituciones que controlen ni temas de transparencia, ni temas anticorrupción, ni derechos humanos. Es decir, que hay que estar vigilantes porque todo en este periodo sí ha ocurrido ese tipo de discurso de deslegitimación también a estas organizaciones. En cuanto al al posible fomento de la personalización, con respecto a las reglas impuestas, eh, yo creo que también es importante destacar que ahorita la institucionalidad del Estado salvadoreño se está viendo a prueba
porque son instituciones que que se formaron a partir de los tiempos democráticos, ¿verdad? Que son a partir de los acuerdos de paz, en manera más concreta, cómo fueron constituidas, cómo han sido fortalecidas en todo este momento, en todo este periodo de los gobiernos anteriores, es lo que se está poniendo a prueba también en este momento, porque lo que ha hecho el presidente es ir deslegitimando, tanto desde el discurso, como quitándole recursos, como ir filtrándose por esas grietas que ha encontrado, ¿verdad? No es necesario por eso digo, yo no veo tan necesario incluso esta dinámica de un cambio constitucional entero, sino más bien ir observando cómo se va mermando la institucionalidad desde las mismas reglas impuestas anteriormente. Él ha sabido captar eso y hay que poner atención a eso. Incluso la ley de acceso a la información pública que fue muy bien formulada, con un instituto de acceso a la información pública bastante fuerte en su momento, hoy lo vemos casi inexistente, ¿verdad? Entonces hay que observar bien cómo las mismas reglas que construyeron los partidos tradicionales han tenido las consecuencias que vemos ahora, ¿verdad? La falta de fortalecimiento de estas instituciones también no es algo actual, sino que fue construido por los gobiernos anteriores también. Ya. Adelante, Mónica, no sé si quisieras complementar algo. Sí, solamente en la pregunta de que si hay una reconfiguración de las dinámicas, yo creería que sí, porque sí estamos viendo con la figura de Nayib Bukele, sí vimos pues un modelo bien personalista, centrado totalmente en el individuo, en la persona, incluso que le valió para él llegar a la presidencia, pero también le valió para que su nuevas ideas alcanzara tantos escaños, porque así como lo comentaba Karen, o sea, era como bien, a mí me parecía como muy, bien interesante y curioso ver que la campaña de los demás, de los candidatos de nuevas ideas, era salir con Nayib. O sea, esa era la gran campaña, es como voten por la N de Nayib, incluso es bien como chistoso me parece a mí, porque incluso el candidato de Arena, de la alcaldía también, o sea, que se quería reelegir, ¿verdad? Para la alcaldía de San Salvador, también había una valla publicitaria de él con Nayib. O sea, y era como, pero, o sea, para que ustedes vean como la dimensión de esta figura, ¿verdad? De Nayib, de cómo ha sido posicionada de una manera que la campaña se basaba en que la gente lo relacionara al partido con él, ¿verdad? O sea, eso se ha logrado hacer, ¿verdad? Acá, de parte del Partido de Nuevas Ideas y del presidente. Entonces, creo que ahí sí hay una reconfiguración del estilo, bueno, de las figuras del partido centrado en una figura y de cómo se ha hecho la campaña. Que no habíamos visto con tanta contundencia antes, ¿verdad? Tal vez con el frente con Mauricio Funes pudo haber sido similar porque era una figura también como outsider, que, o sea, no era como del partido histórico y así, pero creo que no tuvo las dimensiones que ha tenido hoy en Nayib con Nuevas Ideas. Y bueno, y sobre la posición ideológica también vi una pregunta por ahí. O sea, él aquí también es bien curioso porque él no ha dicho un posicionamiento ideológico preciso, ni tampoco del partido Nuevas Ideas. Y yo creo que eso es bien interesante también a nivel de analizar el discurso de los partidos, porque otros partidos hicieron lo mismo. Es como que se han alejado de ubicarse ideológicamente en izquierda o derecha y se han ubicado como más en el centro y centro humanismo también para poder como captar, ¿verdad? Más votantes y también alejándose como del desprestigio de esos dos polos, ¿verdad? Ideológicos de izquierda y derecha
que aquí en El Salvador han estado representados por derecha Arena, izquierda el FMLN, ¿verdad? Entonces también sí hemos visto como esta reconfiguración y de identificación ideológica, pero que eso ha iniciado desde antes, o sea, ya quizás desde las elecciones anteriores también lo estamos viendo. Entonces sí vemos como esos nuevos fenómenos. Y bueno, Bueno, tristemente se nos ha agotado el tiempo, ya se nos va, ya debemos ir cerrando, pero bueno, ya para finalizar, primero que todo quiero darles las gracias a Karen y a Mónica porque de verdad ha sido un gusto habernos encontrado por acá. Sé que pues en medio de tanta distancia estos recursos digitales nos permiten acercarnos un poco, así que me es muy grato verles de nuevo, o verlas de nuevo. Y pues sé, como lo dijo el profesor Oscar, que más temprano que tarde podremos pensar en tener estos espacios de manera presencial. Así que primero que todo, muchísimas gracias. También quiero agradecerles porque ha sido un espacio muy pedagógico, creo que ha sido un espacio muy valioso para nuestros estudiantes, que nos permite acercarnos no solamente a la estructura del sistema político salvadoreño, sino también a las dinámicas y a la realidad que se está viviendo en este momento en El Salvador. Así que muchísimas gracias por sus participaciones y pues también agradecer muy fraternalmente a nuestros estudiantes y demás colegas, profesores y amigos y amigas, profesoras, invitados que se han conectado a este espacio. Así que muchísimas gracias y pues nada, antes de irnos les cedo la palabra para que nos hagan un último comentario. Y pues de nuevo, mil gracias. Bueno, solamente agradecer, ¿verdad? Nuevamente a la invitación y también por el espacio para poner en discusión. Creo que es una oportunidad valiosa para establecer aprendizajes comparados, ¿verdad? Y también saber que no son casos aislados, sino que es algo que está sucediendo en Latinoamérica con particularidades, pero está pasando no solamente aquí, ¿verdad? Entonces, agradezco esta oportunidad y también ha sido un espacio de mucho aprendizaje. Muchas gracias. bueno, por mi parte también agradezco la oportunidad de poder compartir con ustedes pues algunas reflexiones en torno a la realidad electoral salvadoreña. Espero que les haya interesado lo que les hemos compartido y bueno, que también pueda generar como una mayor discusión y análisis de procesos políticos y electorales en Latinoamérica. Y también espero que tengamos pues futuros espacios en los que podamos encontrarnos personalmente para seguir compartiendo y analizando. Muchas gracias. Bueno, entonces muchísimas gracias y les deseamos a todos y todas un muy feliz día y nos veremos muy pronto. Chaito, cuídense mucho. Bye. Chao, chao. Chao.